El sol, el viento, el agua, la sal, las aves y la presión humana son las constantes que definen esta llanura inundada de 10.500 hectáreas, que fueron declaradas Parque Natural en 1989. Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y el puerto de Santa María son los 5 núcleos urbanos que forman el Parque Natural Bahía de Cádiz. Durante milenios el río Guadalete ha ido depositando millones de toneladas de sedimentos que han formado caños, salinas, dunas y limos. La influencia del Atlántico y el Mediterráneo hace que este gran estuario disfrute de un clima suave y semiárido. La ausencia de heladas y la presencia constante del viento son las características climáticas más destacadas de las marismas. En esta llanura se mezcla el medio marino con el terrestre por la periódica subida y bajada de las mareas. Este constante ir y venir del agua marina transforma cada día el paisaje y el comportamiento de los animales. Por su situación entre Doñana y el estrecho de Gibraltar, las marismas son un lugar de gran importancia para las aves en sus periplos migratorios. Se trata de un parque bastante peculiar, de un parque natural muy peculiar porque se encuentra rodeado de urbes muy densamente pobladas. De hecho tenemos unos 500.000 de habitantes de forma habitual y a una distancia casi colindante con el espacio. Eso hace que sea un parque natural que tenga un potencial para el uso público muy importante, además de para la producción de peces, de mariscos y unos valores ambientales y naturales muy importantes, sobre todo relacionados con las aves y con la producción de mariscos y peces en su función de nursería. Los ecosistemas principales del parque pues son las marismas naturales, las marismas transformadas en salinas. Tenemos también el saco interno de la bahía de Cádiz con unos fangos intermareales muy importantes que albergan praderas de fanerógamas y por otra parte también tenemos playas salvajes y pinares costeros. Estas marismas tienen una de las historias más antiguas de Europa. El primer pueblo del que tenemos constancia es el fenicio. Estos marineros y comerciantes fundaron en 1100 a.C. la ciudad de Cádiz. Por esta comarca pasaron después griegos y romanos. La zona sufrió invasiones, como la de los vándalos en el siglo V. Más tarde llegaron los visigodos. En el siglo VIII los musulmanes lo cambiaron todo, hasta que la zona fue reconquistada por los cristianos en el siglo XIII. En los siglos XVI y XVII, los puertos de la bahía mantuvieron un floreciente comercio marítimo con el nuevo continente americano. Pero sin duda un hito en la historia de las marismas fue la Guerra de la Independencia y la Constitución de 1812 de Cádiz. Por la época en la que estamos de bicentenario, uno de los aspectos menos conocidos es la importancia que tuvo el Parque Natural en la Guerra de la Independencia y que de alguna manera salvó a nuestro país de la invasión napoleónica. En este caso tenemos un parque natural que es peculiar su topografía, puesto que nos encontramos en lo que antiguamente, hace 200 años, estaríamos hablando de la Isla de León y no de San Fernando. Se llamaba la Isla de León porque si vemos la topografía se puede ver que lo que es todo el término municipal de San Fernando y de Cádiz forman dos islas. Por una parte Cádiz unida a San Fernando por un istmo de arena y por otra San Fernando unido al continente, pero por toda una banda de fango, que es
Esa banda de fango es la que constituye el parque natural. Esta banda de fango lo que permitió en la Guerra de la Independencia fue la mayor defensa que podíamos tener. Era una zona aproximadamente de 5 kilómetros que separaba el continente de la isla de León. España se reducía exclusivamente a lo que es hoy San Fernando y Cádiz, y todo ello separado por el Parque Natural. La visita al Parque Natural Bahía de Cádiz la iniciamos por el centro de visitantes. El edificio de nueva construcción se ha diseñado siguiendo principios de arquitectura bioclimática e inspirado en los molinos de marea de la zona. Este centro es un punto de partida ideal para descubrir los valores ecológicos y humanos del Parque Natural. Vamos a iniciar la visita por las instalaciones del centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz, y el recorrido se inicia siguiendo un camino que está establecido, que es el camino de baldosas azules. Es un caño de marea simulado dentro del edificio, de forma que recorriéndolo vamos a descubrir los valores naturales del parque y el por qué esta zona ha sido digna de protección. La primera instalación en la que entramos es una sala de proyecciones donde emitimos un breve documental de unos 4 minutos aproximadamente, que nos sirve de introducción a la sala principal que vamos a recorrer a continuación. Ahora te invitamos a conocer a fondo el Parque Natural Bahía de Cádiz. Déjate llevar por la marea a través de nuestro particular caño. En sus márgenes, bajo el agua y el fango, descubrirás qué secretos guarda. Continuamos la visita por la fachada sur del edificio. Como comprobarán, es todo un frente acristalado que nos sirve para aprovechar la luz natural, y en él hay colocadas también placas para la producción de luz, placas fotovoltaicas. Estamos en la sala principal, en la dotación expositiva del centro de visitantes, y en el primer apartado se trata la temática de los fenómenos cíclicos que tienen lugar en la Bahía de Cádiz. Y el fenómeno más importante está asociado a las mareas, y contamos con un calendario de la bahía donde se muestra un mes lunar y el fenómeno asociado a las mareas, cómo van variando las mareas en ese mes lunar. Y también el reloj de la bahía, que nos muestra la bahía de Cádiz, que está ocurriendo con respecto a las mareas en tiempo real. Las mareas determinan el ritmo de los seres vivos del Parque Natural. 2 veces al día, la marea inunda, drena y fertiliza la marisma. Este aporte de energía vital significa cambio y adaptación de animales, plantas y humanos a la continua transformación de la planicie. Como en todas las salinas, o sea, todas las zonas supralitorales que están fuera de la influencia de la marea o controlada, con esa influencia mareal controlada, aquí la fauna que va a aparecer está muy asociada a los caños, o sea, son aves que comen en los caños, en las zonas donde sube la marea y baja la marea, y cuando sube la marea pues son expulsados fuera de esos caños mareales y vienen aquí pues a pasar el rato de la marea llena, ¿no? Posteriormente, cuando empieza la bajamar, pues van otra vez ocupando los fangos de los caños, de las zonas mareales, donde el agua, donde la marea va dejando alimento para estas aves, ¿no? Podemos ver 3 adaptaciones de distintas aves en función de qué se alimentan. Presentan distintos tamaños de sus patas y de sus picos. Tenemos un ejemplo, el cholitejo patinegro, que tiene un pico corto y unas patas cortas, de forma que se alimenta sobre la superficie del fango. Otro ejemplo es la aguja colinegra. Ya vemos que sus patas y sus picos es un poco más largo, porque se alimenta de los gusanos que va encontrando en el fango. Y el último ejemplo de adaptación sería el flamenco, donde ya sus patas son mucho más largas, una vez zancuda, y se alimenta filtrando el agua y para conseguir los microorganismos que están flotando en ella. La conformación de los hábitats y del paisaje del parque natural, lejos de ser natural, como su nombre indica, es un paisaje conformado por el hombre, es un parque más bien artificial. Todas las estructuras, el relieve que conforma la bahía y las antiguas salinas de la bahía de Cádiz son de factura antrópica, son de factura humana, ¿no?
Y las aves han ido adaptándose a esas transformaciones de forma que el abandono que están sufriendo en determinadas salinas dentro del parque natural está provocando que las propias aves también abandonen esas zonas de salinas, porque eran las salinas en explotación y en activo donde encontraban su albergue natural, ¿no? su sustrato natural de nidificación y por ende están abandonando también esta zona a la vez que la abandona el hombre. Distinto es las zonas infralitorales, o sea, las zonas que están regadas con la marea, digamos, el gran restaurante de las aves costeras, donde van a comer cada marea, que al no sufrir ninguna transformación, pues siguen siendo utilizadas, siguen siendo explotadas por ese contingente de aves. Las plantas son quizá los seres vivos que más les cuesta adaptarse a los ritmos mareales en el parque. La vegetación no es muy diversa, ya que son pocas las especies capaces de soportar la alta salinidad de los suelos. Las plantas presentan también adaptaciones al grado de encharcamiento y el grado de tolerancia al agua salada. Encontramos 3 grandes grupos de adaptaciones relacionadas con los almajos, la espartina y el salado, que tienen distintas formas de adaptarse a este entorno. No solo las aves y las plantas se adaptan al entorno, sino que también el ser humano tiene que buscar la forma de vivir en un espacio extremo, y lo hace a través de las construcciones como son las casas salineras. La dificultad de los desplazamientos de los salineros y sus familias por el complicado laberinto de caños y esteros hizo que estos construyeran sus viviendas en las mismas parcelas de la explotación salinera. Bueno, pues esta es la salina Santa Ana de Bartibaz, que está situada en Chiclana. Es una salina tradicional que sigue manteniendo la manera de producir igual que desde hace siglos prácticamente. Esta salina en concreto fue excavada en 1920 y tanto, y casi desde esa época pertenece a nuestra familia, siendo ya casi 4 generaciones. Una salina se basa fundamentalmente en la captación de agua a través de los caños que entran directamente desde el mar con sus mareas, y a partir de ahí pues capta agua a través de las compuertas a un primer estanque o recinto que se llaman los esteros. De los esteros pasan a otras zonas a través de un encadenado que se llaman lucios y retenidas, donde va aumentando la salinidad del agua, hasta llegar al final a unas naves donde están los cristalizadores, y ahí es donde se produce el precipitado de la sal para luego su recogida y amontonamiento, para luego su envasado, su venta directa a granel. Las salinas en la actualidad, en general en lo que es el Parque de la Bahía, en tiempo hasta los años 60, 70 podría haber unas 120, 130 salinas. Cuando uno miraba la extensión de la marisma estaba salpicada de montones de sal en formas piramidales, y porque todas estaban en producción. Hoy en día pues puede quedar aproximadamente unas 5 salinas en producción artesanal, aparte de las que son industriales, que están en el puerto, en Sanlúcar y demás. Y son las únicas que quedamos. El resto de salinas pues han ido perdiendo su actividad, y con eso han ido perdiendo también pues sus típicas casas salineras, y fundamentalmente la gran crisis de las salinas fue en los años 70, cuando empiezan a aparecer los barcos congeladores, que antes se necesitaba mucha sal para mantener la pesca en los barcos, y bueno, los que quedamos nos quedamos con el poco mercado que había, y ahora bueno, pues se abren nuevos mercados a lo mejor por producto natural, por ser un producto muy apreciado por su sabor comparado con otras sales, sobre todo la flor de sal o las sales de espuma. Una salina como esta puede producir entre 2.000 o 3.000 toneladas como mucho, y una industrial estamos hablando de a lo mejor de 40 o 50.000 toneladas año. Desde hace tiempo, las antiguas salinas son adaptadas para la cría controlada de gran variedad de especies marinas. Las mareas son también las responsables de proporcionar energía gratuita
de aportar nutrientes y alevines de peces en los esteros. La antigua salina Leocadia se ha adaptado a esta nueva actividad de acuicultura. El sistema es muy sencillo. En la marea alta, el agua alta entra por gravedad en la salina, llenando y renovando el agua de los estanques. Cuando la marea es débil, la instalación dispone de bombas eléctricas que aportan el agua necesaria. Una alargada red en forma de tubo, situada en las compuertas, permite entrar a los peces que ya no podrán volver al caño. Estamos en una instalación de acuicultura marina dentro de lo que es el Parque Natural Bahía de Cádiz. Esta instalación, el diseño está hecho sobre una antigua salina, productora de sal, y se aprovechan, dentro del diseño se aprovechan las estructuras antiguas de la salina. Aquí vemos un estanque donde criamos los peces, que es el antiguo cristalizador donde se sacaba la sal de la salina. Esta instalación consta de 3 partes: una zona de almacenamiento de agua, una zona de distribución del agua, que es el canal, los estanques de engorde y la zona de salida de agua y decantación antes de salida. En esta instalación se pueden producir aproximadamente sobre unas 300 toneladas en 18 meses, que es el periodo de engorde de la dorada y la lubina. Venga el pesca para arriba. Una de las características de este parque natural es la masiva presencia humana. Más de 500.000 personas habitan dentro de sus límites. Pero además la afluencia de turistas es muy grande, debido a sus magníficas playas e instalaciones portuarias deportivas. En Santipetri, multitud de empresas ofrecen sus servicios de guía y visita por el parque natural a los turistas. Este es el inicio del caño de Santipetri. Realmente a partir de aquí es donde empieza el parque natural de la bahía de Cádiz. Y bueno, la verdad que es un recorrido muy bonito. O sea, tiene mucho valor ornitológico y bueno, y de marisma, de peces, la verdad que es una maravilla. Hay una serie de actividades de la marca Parque Natural que sale a través de la Consejería de Medio Ambiente, donde a las distintas empresas que estamos en la zona, pues es una acreditación de calidad de las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Un resumen práctico de todo lo que podemos ver en el Parque Natural Bahía de Cádiz lo podemos conocer en el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana. En él conocen, sobre todo los más pequeños, un huerto marismeño, los animales domésticos y todo lo que tiene que ver con los ecosistemas y forma de vida de las marismas. El centro, como su nombre indica, lo que tiene son distintas herramientas para entender, explicar y conocer mucho mejor lo que es nuestro entorno natural. Desde aquí queremos interpretar lo que es nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio histórico. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a lo que es la educación ambiental. Este centro se dedica pues a enseñarle a todos los visitantes, escolares, turistas, a todo el que se acerque aquí, pues los valores de nuestro parque, los valores de nuestro entorno, tanto a nivel natural como a nivel histórico. Nuestro centro consta de una casa salinera, un centro de interpretación que contiene también un museo, pequeño museo de la sal, un mirador con el que nos elevamos en el espacio para divisar mucho mejor nuestro entorno, y unos esteros y una salina. El Bahía de Cádiz es un parque natural especial, diferente al resto. Sin grandes masas forestales ni montañas, en esta llanura en constante cambio, todo se mueve al compás del juego que establecen diariamente las mareas y el viento.